El día de mi divorcio, mi malvado esposo trajo a su amante para burlarse de mí frente a todos. Ella se arregló como nunca, no para impresionar a nadie, sino para recordar quién era. Lo que parecía ser el final de una historia de amor, se convirtió en el principio de algo que nadie imaginó. Frente a una sala llena de miradas curiosas, entró él, con su mejor traje y su peor intención. Pero había algo en su sonrisa que no encajaba, y mucho menos en su silencio. Porque hay verdades que no necesitan gritarse para ser devastadoras. Y esta, te aseguro, es una de esas historias donde el silencio lo dice todo. No te imaginas lo que está a punto de pasar. Quédate hasta el final, porque lo que comienza con humillación, termina con algo que te dejará sin palabras. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás acompañando? Desde el primer instante en que Renata puso un pie en aquel tribunal abarrotado, el aire se volvió denso, irrespirable, como si cada mirada pesara toneladas. No era solo el juicio de su matrimonio lo que se decidía ese día, sino también su valor, su historia, su dignidad. La sala entera parecía un teatro montado por el mismísimo destino, y ella, aún vestida con la sencillez de quien ha llorado en silencio, entró con la frente en alto. Nadie, absolutamente nadie, pudo prever lo que estaba por suceder. Todos esperaban verla quebrarse, derrumbarse, pero no. Ella simplemente sonrió, y fue esa sonrisa lo que desconcertó a todos. Mauricio llegó segundos después, con una entrada que más parecía la de un actor en una telenovela barata. De la mano de Lola, la amante joven y espectacular, se paseó como si estuviera desfilando en una alfombra roja. El murmullo en la sala fue inmediato, y hasta osado. Algunas risitas, susurros venenosos, miradas de escándalo. ¡Qué descaro!, murmuró una mujer en la primera fila. Pero a Mauricio no le importaba. Es más, se alimentaba del escándalo. «Hoy es mi día», murmuró él al oído de Lola, como si aquello fuera una celebración y no una audiencia judicial. Renata, por su parte, permanecía sentada, con las manos entrelazadas sobre su regazo. No lloraba, no temblaba, no movía ni una ceja. Parecía como si su alma ya hubiera pasado por ese juicio hacía semanas. Y aunque por dentro cada palabra de burla la atravesaba como una daga, su postura no dejaba lugar a dudas. Estaba lista. Observaba todo con ojos tranquilos, como quien ya conoce el final de la película y está esperando que los demás lo descubran. Cuando el juez pidió silencio y dio inicio al proceso, Mauricio se levantó con un porte arrogante. Sacó de su portafolio un sobre manila, casi teatralmente, se lo entregó al juez. Aquí están los términos. Ella no contribuyó con nada. Absolutamente nada. Yo pagué la casa, los coches, todo. Lo único que ella hacía era gastar. La sala volvió a murmurar, como si cada frase fuera una bofetada más a la historia compartida por aquella pareja. Lola, mientras tanto, masticaba chicle con desdén, como si ya fuese la dueña de todo. El juez leyó en silencio, con el ceño fruncido, mientras Renata seguía sin pronunciar palabra. Mauricio, creyéndose dueño del escenario, se giró hacia el público como si esperara aplausos. Incluso soltó una risa seca y dijo: «No hay nada que discutir. Ella sabe que Simi no es nada». Fue entonces cuando el rostro de Renata cambió apenas 1 milímetro. Una microexpresión apenas perceptible, pero suficiente para que algunos asistentes más atentos notaran un leve brillo en sus ojos. «Señoría», dijo finalmente Renata, con voz pausada pero firme, «yo también tengo algo que mostrar». La frase cayó como un relámpago en una noche sin nubes. El juez levantó la mirada, y hasta Mauricio pareció desconcertado por el tono con que ella lo dijo. No fue una amenaza, ni un grito desesperado. Fue una afirmación serena, como la de alguien que ya no tiene miedo. Algunos se removieron en sus asientos. Lola dejó de masticar. Algo, en esa frase, hizo que todos se sentaran más rectos, esperando lo inesperado. Mauricio forzó una sonrisa. «¿Qué vas a mostrar, Renata? Tus cuentas del supermercado, tus novelas románticas. Vamos, no me hagas perder el tiempo». Pero Renata no respondió. Solo abrió lentamente su bolso y extrajo un pequeño cuaderno negro, desgastado por el uso, y lo colocó sobre la mesa. «Todo a su tiempo», murmuró ella, mirando al juez con respeto, pero también con algo que nadie le había visto en años: poder. Y no ese poder ruidoso, de quien quiere dominar, sino el poder superador de quien ha resistido más de lo que cualquiera sospecha.
La sala entera se volvió un susurro de conjeturas. ¿Qué podía tener ella en ese cuaderno? Mauricio la observaba, pero por primera vez en años, no podía leer su rostro. Eso le incomodó. Se cruzó de brazos, tratando de recuperar la postura, pero algo en él ya se había desestabilizado. Renata, en cambio, seguía allí, tan tranquila como una piedra bajo el agua. Ese era su momento, y no necesitaba alzar la voz para que todos lo sintieran. Su silencio empezaba a pesar más que todas las palabras de Mauricio juntas. El juez decidió aplazar el análisis de las pruebas de ambas partes para más adelante en la audiencia. Mientras tanto, los asistentes empezaron a comentar entre ellos. Una mujer mayor, visiblemente conmovida, le susurró a otra: «Ella no está derrotada, ella está esperando el momento justo». Y era verdad, porque Renata no era la mujer frágil que Mauricio pensaba. Había aprendido a levantarse sola, a respirar hondo en medio de la tormenta, a hacerse fuerte en la traición sin perder la dulzura. Aquel cuaderno negro que descansaba ahora sobre la mesa era más que papel y tinta. Era testigo mudo de una vida de sacrificios, de silencios, de lealtades rotas. Y aunque aún nadie sabía su contenido, el ambiente en la sala había cambiado. Todos lo sentían. El juicio no iba a ser tan simple como Mauricio imaginaba. No ese día. No con una mujer como Renata al otro lado de la sala. Fue una noche cualquiera. Una de esas en las que el silencio en casa pesa más que cualquier palabra. Renata caminaba descalza por el pasillo oscuro, sintiendo el frío del suelo, como si su cuerpo ya presintiera la traición que estaba a punto de descubrir. No buscaba nada, solo quería agua. Pero el destino tiene esa forma cruel de presentarse cuando menos lo esperamos. Al pasar por el despacho de Mauricio, notó la luz encendida. Curiosa, se asomó. No había nadie. La pantalla de su ordenador aún mostraba una conversación abierta. Algo la detuvo. Quizás fue el instinto, esa vocecita interna que susurra lo que no queremos escuchar. Los ojos de Renata se movieron rápido sobre la pantalla. Frases sueltas, emojis sugestivos, promesas. No hizo falta mucho para entender. Allí estaban las palabras de Lola, frescas, descaradas, dibujadas con ternura venenosa. Cuando te divorcies de esa mujer gris, seremos libres. Una puñalada seca, fría, precisa. La palabra gris quedó vibrando en su mente, como una etiqueta que no se merecía. Cerró el portátil con manos temblorosas. Durante unos segundos, no supo si llorar, gritar o simplemente desmayarse. Mauricio entró en ese momento, con su camisa entreabierta, despreocupado, como si nada en el mundo pudiera herirle. Al verla ahí, congelada junto a su escritorio, sonrió con esa mueca arrogante que había aprendido a odiar en silencio. ¿Curioseando? Pensé que ya habías dejado de meterte en lo que no entiendes. Renata, con la voz quebrada, solo logró decir: ¿desde cuándo? Y él, sin pestañear, respondió: desde antes de que empezaras a desaparecer. Esa frase la rompió por dentro, porque no se refería a su cuerpo, se refería a su luz, a su esencia. Siempre fuiste tan apagada. Yo necesitaba algo más, alguien que no viviera en piloto automático. Las palabras caían sobre Renata como piedras lanzadas con desprecio. Y sin embargo, algo dentro de ella no se rompió. Al contrario, en medio de aquel discurso cruel, empezó a crecer una semilla de algo nuevo. No era odio, era una fuerza que aún no tenía nombre, pero que pronto se convertiría en su motor superador. Aquel primer golpe fue la chispa, lo que la despertó de una anestesia emocional de años. Renata no gritó, no le lanzó ningún objeto, tampoco corrió detrás de él pidiendo explicaciones. Simplemente se dio media vuelta, caminó hasta su habitación y cerró la puerta. Esa noche no durmió. Sentada frente al armario, comenzó a recordar las veces que renunció a su carrera para apoyar los negocios de Mauricio. Los fines de semana encerrada en casa mientras él cerraba tratos que ahora sabía bien dónde terminaban. Las vacaciones canceladas, los sueños pospuestos, todo a cambio de un amor que se había podrido sin que ella lo notara. Al amanecer, Renata abrió el cofre de madera que guardaba al fondo del armario. Allí estaban, intactas, las carpetas con recibos, contratos, comprobantes bancarios. Muchos de ellos a su nombre. Mauricio nunca se había preocupado por esos detalles. Daba por hecho que ella no entendería nada de papeles. Pero ahí estaban, como huellas invisibles de su participación en cada centavo que entró en esa casa.
Su corazón latía fuerte, entre el miedo y una lucidez repentina. Por primera vez, Renata supo que tenía algo que él no esperaba: pruebas. El cuaderno negro también estaba allí, viejo, con la tapa rasgada en una esquina, lleno de anotaciones que había hecho a lo largo de los años. Gastos compartidos, transferencias, palabras que escuchó, promesas que Mauricio grabó en su piel como tatuajes que ahora ardían. Todo eso, que parecía sentimentalismo inútil, iba a convertirse en su arma más poderosa. Lo sabía, aunque todavía no entendía cómo ni cuándo. Una certeza nacía dentro de ella. No estaba tan sola como creía. Tenía la verdad. Y eso, bien usado, podía ser una forma emocionante de empezar de nuevo. Al mediodía, mientras Mauricio dormía profundamente en la habitación de invitados, Renata hizo algo que jamás pensó hacer. Tomó una de las carpetas, buscó el contacto de un abogado viejo conocido y le escribió un mensaje corto. Necesito hablar contigo. Es urgente. Ese mensaje, aparentemente simple, iba a cambiar el rumbo de su historia. En ese momento, no era aún una mujer vengativa. Ni siquiera sabía si quería venganza. Pero si tenía algo claro, ya no sería espectadora de su propia vida. Había llegado el momento de tomar las riendas. El día pasó lento, como si el universo le diera tiempo para digerir lo sucedido. Renata no salió, no comió, no contestó llamadas. Solo revisaba una y otra vez los documentos, buscando detalles, vínculos, rastros. Y con cada hallazgo, su cuerpo se llenaba de una energía nueva. Una mezcla de tristeza y claridad, de dolor y estrategia. Ya no lloraba por lo perdido. Comenzaba a observar con ojos fríos lo que podía recuperar. Ese instinto de reconstrucción, esa voluntad superadora, nacía con fuerza. No era solo coraje. Era el despertar de una mujer que se había cansado de ser invisible. A la noche, cuando Mauricio volvió a salir sin dar explicaciones, Renata aprovechó el silencio para grabar un audio para sí misma. Un ejercicio íntimo que jamás había hecho. Hoy descubrí que me traicionaste. No sé cómo llegamos hasta aquí, pero ya no quiero entenderlo. Quiero avanzar. Me prometo que no voy a callarme más. Luego borró el mensaje. No porque se arrepintiera, sino porque ya lo había dicho en voz alta. El siguiente paso no requería palabras, sino acciones. En su interior, algo le decía que su momento se acercaba. Renata se miró al espejo antes de acostarse. Y aunque la imagen que devolvía el reflejo aún era la de una mujer herida, había en sus ojos un brillo que no recordaba desde hacía años. No era belleza lo que volvía, era dignidad. Una dignidad que empezaba a reconstruirse en silencio, sin aplausos, sin testigos, pero con una firmeza indestructible. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin lágrimas. Su alma sabía que lo peor había pasado. Lo que venía ahora era suyo. Su historia, su renacer. Renata no recordaba cuándo fue la última vez que había caminado por el centro de la ciudad sin sentirse invisible. Las personas pasaban a su lado como si ella fuera aire, pero aquel día, algo en su paso firme la volvía tangible. El sonido de sus tacones sobre la acera resonaba distinto. No era arrogancia, era determinación. Llevaba consigo una carpeta cerrada con una cinta color vino, la misma que usaban en el despacho legal donde había trabajado Héctor años atrás. No sabía si él aún estaría allí, ni siquiera si la recordaría con el mismo respeto, pero algo le decía que era su mejor opción, y ella no estaba dispuesta a dejarse vencer. El edificio era discreto, sin ostentación, justo como ella necesitaba. Una recepcionista joven la miró con escepticismo, preguntando a quién buscaba. Vengo a ver al licenciado Héctor Morales. Dígale que es Renata, de parte de Manuel Ayala. El nombre de su difunto padre aún abría puertas. Era un viejo amigo de Héctor, y ella esperaba que la memoria del respeto compartido no se hubiera diluido con el tiempo. La recepcionista dudó unos segundos y luego le pidió que esperara. El reloj marcaba las 10:36. A las 10:42, una voz masculina y firme pronunció su nombre desde una puerta al fondo. Renata. Tanto tiempo. Héctor había cambiado. Tenía más canas y algunas arrugas marcaban su frente, pero su mirada seguía siendo igual de cálida. Se estrecharon las manos con sobriedad, como dos viejos conocidos que se reencontraban en medio de un huracán. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó él, sin rodeos. Renata bajó la mirada por un segundo y luego levantó la carpeta. Necesito ayuda, y no confío en nadie más. El silencio en la sala se volvió espeso,
casi íntimo. Héctor la invitó a sentarse, y tras unos segundos de tensión contenida, ella empezó a hablar. Le contó todo, con voz serena pero cargada de emoción. Le explicó desde el descubrimiento de los mensajes hasta la existencia de los documentos que probaban su participación en las empresas de Mauricio. Héctor escuchaba sin interrumpir, como quien sabe que el valor de las palabras no está solo en lo que se dice, sino en lo que se calla. No busco venganza, dijo ella, busco justicia. No quiero arrastrarme por lo que me corresponde. Quiero lo que es mío, nada más. Esa frase resonó en el despacho con una fuerza que Héctor no había escuchado en años. No era la voz de una víctima, era la voz de una mujer superadora. Revisaron juntos los primeros papeles. Héctor, acostumbrado a detectar trampas en contratos, fruncía el ceño ante cada documento. Mauricio fue descuidado o confiado. Aquí hay firmas tuyas que lo involucran todo. Y estos recibos, dijo mientras sacaba una lupa de su escritorio, estos recibos son clave. Me sorprende que los tengas tan bien guardados. Renata sonrió apenas. Siempre fui la que organizaba las cuentas. Él jamás supo cuánto control tenía sin saberlo. En ese momento, ambos comprendieron que tenían algo sólido entre manos. Algo que podía derrumbar el imperio de arrogancia de Mauricio. Héctor se inclinó hacia ella con un tono serio. Renata, esto va a ser largo. Él va a luchar. Puede volverse cruel. Y si sabe que estás preparando algo, va a esconder todo lo que pueda. Ella asintió sin pestañear. Por eso necesito hacerlo en silencio, con inteligencia, sin emociones. Héctor levantó una ceja, divertido, sin emociones, pero con elegancia. Y ambos soltaron una risa breve, como un respiro necesario en medio del huracán. El humor, aunque tenue, se convirtió en un lazo de complicidad entre ellos. Durante las siguientes horas, establecieron una estrategia. No se trataba solo de presentar documentos, sino de armar un caso coherente, implacable y sin fisuras. Héctor explicó que muchos bienes estaban a nombre de terceros, lo que podía complicar el proceso. Pero también encontró en las carpetas indicios de que esas personas eran simples prestanombres. Lo más valioso eran las transferencias que, aunque indirectas, llevaban el rastro de Renata. No es solo lo que él tiene, dijo Héctor, es como lo construyó. Y tú fuiste parte de esa construcción. Antes de irse, Renata se detuvo frente a la puerta. ¿Crees que tengo una oportunidad real? Héctor no dudó. Si haces lo que te digo y no te dejas provocar, no solo tienes oportunidad, tienes el poder de cambiar toda la narrativa. Aquellas palabras la acompañaron mientras caminaba de regreso a casa. No eran palabras vacías. Eran una promesa. Por primera vez en semanas, Renata sintió que no estaba sola. Tenía un aliado. Uno que no le debía favores ni compasión, sino respeto. Esa noche, en casa, volvió a revisar las carpetas con nuevos ojos. Ya no las veía como una colección de papeles viejos, sino como piezas de un rompecabezas que, una vez completo, revelaría la verdad. Mientras Mauricio seguía ausente, Renata comenzó a escanear todo. Cada documento era una huella, una prueba, un testigo mudo de su historia. La traición había dolido, sí, pero había sido también el inicio de algo emocionante. Una guerra silenciosa donde la paciencia sería su mejor arma. No hubo lágrimas esa noche, ni dudas, solo concentración. El rostro de Renata, iluminado por la pantalla del ordenador, reflejaba una mezcla de cansancio y determinación. Y mientras el mundo dormía, ella tejía su red. Una red legal, precisa, emocionalmente calculada. Porque esta vez, no se trataba de salvar su matrimonio. Se trataba de salvarse a sí misma. De reconstruir su nombre, su lugar, su voz. Y para eso, tenía a Héctor, su aliado invisible, el primero en creer que la justicia, a veces, empieza con un acto de fe en el silencio. El domingo por la mañana, mientras Renata ordenaba los papeles con la minuciosidad de una restauradora de arte, una notificación de su celular interrumpió el silencio. Era una amiga de años, de esas que aún seguían a Mauricio en redes sociales por cortesía o simple morbo. El mensaje era breve. ¿Ya viste esto? Acompañado de un enlace. Renata dudó. Abrió el enlace. Allí estaban ellos, Mauricio y Lola, en una playa exótica, con copas en la mano y una sonrisa forzada que intentaba gritarle al mundo que eran felices. El pie de foto era lo peor, con quien sí vale la pena compartir la vida. El golpe fue seco. El estómago se le encogió por un segundo, no por celos,
sino por el descaro, por la absoluta falta de respeto. No era la primera publicación, pero aquella tenía un veneno especial. Estaba diseñada para herir, para exhibir, para decirle, con cada píxel, que había sido reemplazada. Sin embargo, Renata no reaccionó con furia. Cerró el teléfono, respiró hondo y volvió a sus carpetas. «Dejen que se rían ahora», murmuró. «Los payasos también ríen antes de que el circo se queme». No estaba lista para mostrar sus cartas, pero sí para recordar quién era. Las redes se convirtieron en una vitrina donde Mauricio vendía una felicidad tan falsa como cara. Jantares en restaurantes caros, selfies en hoteles de lujo, frases de autoayuda huecas. Todo medido, todo cuidadosamente editado. Pero Renata conocía bien ese lenguaje. Había aprendido a leer entre líneas. Sabía que cuando alguien necesitaba gritar que era feliz, probablemente no lo era. Y aunque cada publicación era un pequeño cuchillo, también era una evidencia de algo más grande, la necesidad desesperada de validación. Un signo claro de debilidad disfrazado de éxito. Mauricio no sospechaba que cada uno de esos posteos también construía el caso de Renata, porque cada viaje sin declarar, cada gasto lujoso, eran piezas que Héctor sabía usar a su favor. La diferencia era que ellos jugaban para impresionar al público. Renata y Héctor jugaban para convencer al juez. Y en ese tablero, la discreción era oro. Mientras más ruidoso fuera Mauricio, más sólida se volvía la estrategia de Renata. El mundo creía que ella había perdido, pero solo los que caen pueden aprender a volar desde el suelo. Aún así, no era fácil. Algunas noches, Renata se quedaba mirando el techo, preguntándose en qué momento había dejado de ser vista. ¿Cómo pasó de compañera a estorbo? Cómo Lola había conseguido ocupar un lugar que ella ayudó a construir. «No es el amor lo que más duele», escribió en su cuaderno. «Es la facilidad con la que fuiste borrada». Pero incluso esas líneas dolidas eran parte de su proceso superador. No escribía para revivir el dolor, sino para exorcizarlo, para convertirlo en claridad, en fuerza, en impulso. Una tarde, mientras ordenaba facturas antiguas, Renata encontró un recibo olvidado. Un pago directo a una cuenta empresarial, emitido desde una tarjeta a su nombre. No era gran cosa, a simple vista, pero el emisor era una empresa pantalla que Héctor había mencionado. Lo escaneó y se lo envió al abogado con una nota. «Esto sirve». La respuesta no tardó. «Sirve mucho. Es la conexión directa que necesitábamos». Y por primera vez en semanas, Renata se permitió sonreír con genuina satisfacción. No porque lo había derrotado, sino porque empezaba a ver la luz al final del túnel. Esa noche, se sentó frente al computador y revisó nuevamente todas las publicaciones de Mauricio. Pero esta vez, con otros ojos. Buscó patrones, fechas, lugares. Cada imagen era un mapa de sus movimientos. Cada palabra, una pista. Estaba armando un rompecabezas que él ni sabía que existía. Mientras ellos publican, pensó, yo documento. La estrategia no era solo legal, era emocional. Porque cada evidencia también reforzaba su decisión de no mirar atrás. Ya no quería volver. Ya no sentía nostalgia. Solo foco. Solo claridad. En paralelo, Lola empezaba a mostrarse más incómoda. Su rostro en las fotos dejaba de sonreír con naturalidad. En los comentarios, algunos conocidos hacían preguntas incómodas. ¿Y Renata? ¿No están todavía casados? ¡Qué rápido todo! Y aunque Mauricio respondía con sarcasmo, Renata sabía que esa incomodidad empezaría a crecer como una grieta invisible. Los castillos construidos sobre cimientos falsos, tarde o temprano, se derrumban. Y lo que se construyó con traición, difícilmente florece con paz. Algunos amigos bien intencionados seguían preguntándole si pensaba responder públicamente, si haría un video, un comunicado, algo. Pero Renata tenía claro que la guerra silenciosa es más letal. Ella no necesitaba exponer nada. El silencio era su escudo y su espada. Y mientras los demás hablaban, ella actuaba. La verdadera fuerza no está en gritar más fuerte, sino en saber cuándo hablar. Y sobre todo, cuándo callar. Ese control emocional era lo que más confundía a Mauricio. Y también lo que más le iba a costar. Porque en el fondo, él aún esperaba que Renata lo confrontara, que lo llamara, que se rebajara. Pero eso no sucedía. Y no iba a suceder. Ella había pasado la página sin romperla. La estaba guardando, con cuidado, para cuando pudiera leerla en voz alta frente a todos,
con pruebas en mano y dignidad intacta. La vitrina de la falsa felicidad se estaba agrietando. Y aunque aún no era visible para todos, ella sabía que la caída era cuestión de tiempo. Y cuando llegara, no tendría que mover un solo dedo. ¿Y tú? ¿Serías capaz de guardar silencio mientras te exhiben como si no valieras nada? ¿Crees que es más fuerte quien grita su dolor o quien lo transforma en estrategia? Lola despertó con una inquietud que no supo explicar. Estaba sola en la cama del apartamento que Mauricio le había prometido como nuevo hogar. A su alrededor, todo parecía perfecto. Muebles modernos, aroma a perfume caro, luz natural bañando el ventanal. Pero algo no encajaba. Mauricio no había pasado la noche con ella. Dijo que tenía una reunión con inversores. Otra, siempre otra. Y aunque ella se esforzaba por creerle, algo dentro de su pecho se revolvía. El presentimiento era como una sombra persistente, imposible de ignorar. A lo largo de la mañana, intentó no pensar demasiado. Se maquilló, preparó un desayuno decorativo y publicó una historia en redes mostrando su taza con una frase motivacional. Disfruta lo que mereces. Pero ni el filtro más luminoso pudo esconder la tensión en su rostro. Llevaba semanas notando pequeños cambios. Mensajes que Mauricio contestaba con demora, salidas sin explicación, y sobre todo, un humor irritable que antes no existía. Cada vez que le hablaba de lo nuestro, él desviaba la conversación. Al principio, creyó que era estrés. Ahora, empezaba a pensar que era algo más. Esa tarde, harta de esperar, decidió ir por sorpresa a la oficina. Una acción arriesgada, lo sabía, pero la duda ya le había carcomido suficiente. Al llegar, fue recibida por una secretaria nueva que apenas disimuló su incomodidad. El señor Mauricio está en una reunión, bastante delicada, dijo, sin mirar a los ojos. Lola insistió. Soy su pareja, no le va a molestar que lo espere. Y se sentó, cruzando las piernas con una sonrisa forzada. Esperó casi una hora. Cuando él salió, no la esperaba. Su rostro, al verla, fue un poema, no de amor, de molestia. Mauricio, ¿no me vas a decir con quién estabas?, preguntó Lola, sin rodeos. Él frunció el ceño. No tienes derecho a cuestionarme. No eres mi esposa. Esa frase cayó como un baldazo de agua helada, porque era la verdad, pero también era una puñalada. ¿Y entonces por qué me prometiste una vida juntos? ¿Por qué me traes a tu juicio de divorcio si no soy nada para ti? Mauricio suspiró, mirando a su alrededor. No hagas un escándalo. No aquí. Hay cosas que no entiendes. Estoy resolviendo temas importantes. Cuando todo esté listo, te explico. Lola no era tonta. Sabía reconocer cuando alguien ocultaba algo. Y desde ese día, comenzó su propia búsqueda. No por celos, sino por necesidad de protegerse. Revisó papeles en el apartamento, documentos que Mauricio dejaba descuidadamente sobre la mesa. En uno de ellos, un contrato estaba parcialmente rasgado, pero el nombre que aún se leía era claro: Renata del Valle. Su rostro se tensó. Esa mujer seguía más presente de lo que Mauricio le había hecho creer. La sombra del matrimonio no solo no se había desvanecido, sino que parecía más viva que nunca. No lo confrontó de inmediato. Guardó el papel y lo escaneó con su celular. Luego buscó el nombre de Renata en internet. Lo que encontró la dejó helada. Artículos antiguos sobre eventos de beneficencia, entrevistas en revistas del corazón, fotografías junto a Mauricio en eventos empresariales. Renata no era una mujer sin brillo, como él decía. Era inteligente, culta, y tenía una presencia sutil pero poderosa. ¿Cómo puede alguien dejar a esta mujer por mí?, pensó. Por primera vez, la inseguridad no venía de compararse con Renata, sino de no entender qué juego estaba jugando Mauricio. Las siguientes noches fueron una mezcla de sonrisas falsas y preguntas contenidas. Mauricio evitaba estar mucho tiempo con ella. Siempre había una excusa: un viaje, una llamada, un problema legal. Lola, en silencio, empezó a hacer capturas de pantalla, a revisar sus propios mensajes, incluso a buscar asesoría en línea sobre cómo protegerse en caso de una separación. Su vida de lujo comenzaba a sentirse como una cárcel de cristal, brillante por fuera, hueca por dentro. Y el temor de haber sido solo un peón más en la estrategia de alguien sin escrúpulos se hacía más real. La desconfianza mutó en sospecha, y la sospecha en temor. Una madrugada, mientras Mauricio dormía en su lado de la cama, Lola se levantó y fue a revisar su maletín. No encontró joyas ni cartas comprometedoras.
pero sí una hoja manuscrita, con anotaciones financieras, y un nombre subrayado 3 veces, Héctor Morales. ¿Quién era ese hombre? No lo sabía, pero el apellido no le sonaba a ninguno de los socios de Mauricio. Volvió a la cama sin hacer ruido, pero con una decisión tomada. Necesitaba saber la verdad, aunque doliera. Mientras tanto, Mauricio seguía comportándose como si todo estuviera bajo control. Su actitud, cada vez más distante, era el reflejo de alguien que empezaba a sentirse presionado. Lola lo observaba desde la trastienda de la relación, sabiendo que algo se le escapaba. Y lo peor de todo era esa intuición amarga de que no era la única que estaba siendo manipulada. Quizás, solo quizás, Renata no era la villana que Mauricio había descrito. Tal vez, ambas eran piezas de un tablero que él mismo había diseñado. La grieta estaba abierta, y aunque aún no había ruptura, ya no quedaban certezas. Lo que empezó como una historia emocionante de pasión y triunfo, ahora se teñía de dudas, traición y un miedo silencioso. Porque cuando el amor se construye sobre las ruinas de otra mujer, lo mínimo que se puede esperar es que el fantasma de esa historia vuelva a cobrar vida. Y Lola, aún sin saberlo del todo, ya no era solo amante. Era la próxima víctima. La lluvia golpeaba suavemente los cristales del estudio, como si el cielo quisiera acompañar la melancolía que Renata sentía ese día. No era una tristeza desgarradora, de esas que te tumban en la cama sin fuerzas. Era una nostalgia tranquila, casi elegante, como si su corazón, después de tantas semanas en modo defensa, hubiera pedido un breve respiro. Se levantó temprano, sin necesidad de despertador. Su cuerpo parecía saber que algo dentro de ella iba a cambiar. Y ese cambio, aunque silencioso, iba a dejar una huella importante. Revisando una vieja caja de recuerdos, encontró algo que había olvidado completamente. Una carta. Estaba escrita en su propia caligrafía, con tinta azul ya algo desvanecida. En el sobre, su nombre completo, Renata del Valle. No estaba dirigida a nadie más. Era para ella. Una especie de mensaje en una botella que había guardado cuando aún creía que Mauricio era el hombre con quien envejecería. La abrió con manos temblorosas, y al leerla, las palabras la golpearon como una ola fría. Era una carta escrita hace 3 años, durante una crisis de pareja que había ocultado incluso a sus amigas. En esa carta, Renata narraba sus frustraciones, sus miedos, sus sacrificios. Decía cosas como: hoy volví a cancelar mis planes para apoyarlo en otro de sus eventos. Oh, a veces siento que solo soy útil cuando sonrío y me callo. Pero lo que más le impactó fue una frase al final: no quiero que el amor me haga invisible. Cerró los ojos. Aquella mujer que escribió eso seguía viva dentro de ella. Más fuerte, más sabia, más consciente. Esa carta no le provocó lágrimas. Le provocó respeto. Se abrazó a sí misma. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió ternura por quien había sido. Inspirada por ese momento de honestidad, Renata encendió su computador. No para escribir una nueva carta, sino para grabar un video. No era para nadie más que para ella. Necesitaba escuchar su propia voz diciendo en alto lo que había callado por años. Mauricio, esta no es una súplica. Es una declaración de independencia. No necesito que me reconozcas, porque hoy sé quién soy. No estoy aquí para que me devuelvas lo que me robaste. Estoy aquí para reclamar lo que es mío. Con la cabeza en alto y el alma limpia. Guardó el archivo en una carpeta oculta. Lo llamó Verdad. No sabía si alguna vez usaría ese video como prueba emocional. Héctor le había dicho que la frialdad ganaba casos, no los sentimientos. Pero Renata no grabó aquello para el juez. Lo hizo para no olvidarse de sí misma. Porque en medio de tantos papeles, números y fechas, había una mujer con un corazón que había sido traicionado. Y ese corazón no pedía venganza. Pedía reconocimiento. La traición no siempre se cura con justicia legal. A veces, lo que sana es que alguien te mire y diga: no estabas loca. Tenías razón en sentirte rota. El resto del día lo dedicó a ordenar documentos, pero algo había cambiado. Ya no lo hacía con ansiedad. Cada archivo escaneado, cada hoja clasificada era parte de una historia que estaba escribiendo con control total. Dejó de verse como víctima. Se sintió autora, arquitecta de su propia recuperación. Y eso era más emocionante que cualquier reconciliación ficticia. Porque en esa narrativa, no necesitaba aprobación de nadie, ni siquiera de Mauricio. Por la noche, quemó la carta original. No en un acto simbólico dramático,
sino como un simple gesto de cierre. La vio deshacerse en cenizas en el pequeño brasero del jardín. Mientras las llamas la consumían, Renata susurró: «Gracias por lo que me enseñaste. Pero ya no necesito estas palabras. Me tengo a mí». El viento llevó las últimas partículas de papel, y con ellas, parte del peso que había cargado por años. No se sentía vacía, se sentía liviana, como quien por fin suelta una maleta que ya no quiere arrastrar. A esa hora, Héctor le envió un mensaje: «Avanzamos mucho esta semana. Pronto lo tendremos todo listo». Ella respondió con una sola palabra: «Gracias». Pero esa palabra contenía mundos, porque Héctor no solo era su abogado, era su ancla, un testigo de su transformación, alguien que, sin necesidad de elogiarla, le recordaba todos los días que estaba haciendo lo correcto. Y eso, en medio de la tormenta, era más valioso que cualquier medalla. Los días siguientes, Renata los vivió con una calma vigilante. Sabía que la tormenta aún no había terminado, pero ya no la paralizaba. La carta que nunca fue enviada no necesitó destinatario. Había cumplido su función, reconectarla con su esencia. Y ahora que se sentía más clara, más consciente y más firme, entendía que su batalla no era solo legal. Era interna, un acto de renacimiento silencioso. Y como todo renacimiento, dolía, pero también era hermoso. Mauricio estaba perdiendo el control. Lo sabía. Lo sentía en la forma en que sus llamadas quedaban sin respuesta, en los correos electrónicos que recibía de sus abogados con advertencias, en el tono cambiante de Lola, que pasaba de la ternura fingida a la exigencia directa. Lo que más le molestaba, sin embargo, era el silencio de Renata. Ese mutismo obstinado que no encajaba con la imagen que tenía de ella. No se defendía, no lloraba, no suplicaba, y eso lo desquiciaba. ¿Cómo era posible que, después de todo, no hubiera una sola escena de drama? Con su orgullo herido y su arrogancia agitada, decidió pasar a la ofensiva. «Si ella no habla, yo la voy a hacer reaccionar», se dijo frente al espejo, ajustándose el nudo de la corbata. Convocó a sus abogados para redactar un documento de presión legal. Alegaciones falsas, manipulación de fechas, e incluso insinuaciones de desequilibrio emocional por parte de Renata. Todo cuidadosamente redactado con lenguaje técnico, pero con veneno suficiente como para desestabilizar a cualquiera. O eso pensaba él, porque su plan no era ganar el juicio de inmediato. Era quebrarla, destrozarla emocionalmente antes de llegar al tribunal. Renata recibió el documento en una tarde soleada. Héctor estaba con ella cuando el mensajero lo entregó. Lo abrió con calma, leyó cada línea sin apurarse, como si fuera un contrato banal. Al terminar, lo dejó sobre la mesa y suspiró. Sabía que esto iba a pasar, dijo. Héctor asintió con seriedad. No contaba con que te mantuvieras tan firme. Está perdiendo el equilibrio. Ella, lejos de alterarse, sonrió. Ahora entiendo por qué el silencio molesta tanto a los cobardes. No saben qué hacer con él. Pero el golpe más sucio no vino en papel. Mauricio, en un intento desesperado, llamó a Renata una noche. No para pedir explicaciones ni disculpas. Llamó para insultarla, para acusarla de estar manipulada por Héctor, de ser una desagradecida, de haberse aprovechado de su generosidad. «Eres una mujer frustrada. Si me dejas en paz, quizás te tire algo para que no termines en la calle», escupió por teléfono. Lo que no sabía era que Renata, desde que comenzó este proceso, grababa cada llamada potencialmente comprometedora. Y esa, sin duda, lo era. «Gracias, Mauricio. Este audio va a valer oro», respondió ella con frialdad antes de colgar. Se quedó sentada unos minutos, el teléfono aún en la mano, sintiendo una mezcla de rabia y alivio. La rabia de ver hasta dónde podía llegar alguien que un día dijo amarla, y el alivio de saber que ya no sentía miedo. Lo que antes la habría hecho temblar, ahora la fortalecía. Porque la traición tiene esa paradoja. Cuando te rompen lo suficiente, algo dentro de ti deja de temer. Se vuelve invulnerable a la manipulación. Héctor recibió el audio esa misma noche. Lo escuchó con detenimiento, y luego respondió con una sola frase: «Él acaba de darnos oro». Porque lo que Mauricio no entendía es que sus palabras eran prueba de su desprecio, de su abuso emocional, de su intento de coacción. Y en un juicio donde también se evalúa la conducta, eso tenía un peso invaluable. No solo por el contenido, sino por la actitud. El desprecio explícito hacia Renata era un boomerang en pleno vuelo. Mientras tanto, Mauricio seguía sin notar las consecuencias de su actuar. En su mente, aún era el amo del juego.
Se jactaba ante sus amigos de lo bien que estaba manejando la situación, sin saber que cada movimiento quedaba registrado, archivado, respaldado. Como un jugador que cree estar ganando porque el adversario no responde de inmediato. No comprendía que, en los duelos verdaderos, el silencio no es rendición. Es estrategia. Renata, por su parte, mantuvo su rutina. Cafés con Héctor, noches revisando documentos, llamadas breves y precisas. Pero internamente, cada nuevo intento de humillación por parte de Mauricio reforzaba algo que ella no había tenido en años: certeza. La certeza de que no volvería a dudar de sí misma, que ya no necesitaba demostrarse valiente. Ya lo era. Y eso era emocionante, porque no se trataba solo de ganar. Se trataba de recuperar su poder, de mostrarse, no como víctima, sino como sobreviviente con voz. Lola, desde la sombra, empezaba a notar las grietas en el personaje de Mauricio. Lo veía alterado, impaciente, más preocupado por Renata que por disfrutar la relación que tanto alardeaba. Una noche, mientras él dormía, se atrevió a revisar su teléfono. No encontró mensajes románticos, ni secretos escandalosos, pero sí llamadas recientes a Renata, audios enviados, y un historial de búsqueda sobre términos legales que la inquietaron. ¿Por qué sigue tan obsesionado con ella?, se preguntó, sabiendo que la respuesta la haría sentirse pequeña. El juego sucio había comenzado, pero lo que Mauricio no sabía era que su adversaria no era la misma mujer que abandonó. Ahora tenía armas, pruebas y, sobre todo, una determinación inquebrantable. Mientras él se hundía en su arrogancia, Renata se elevaba con cada golpe. Porque cuando una mujer deja de tener miedo, se vuelve imparable. Y el juego, aunque sucio, ya no le pertenecía. Había documentos que Renata ya conocía de memoria. Cada hoja, cada firma, cada número. Su mesa de trabajo parecía más una sala forense que una casa. Pero algo le decía que aún faltaba una pieza, un elemento que conectara todo lo que había descubierto hasta ahora. Héctor había sido claro: lo tenemos casi completo, pero falta el hilo rojo. Esa línea directa que haga imposible negar tu participación. Y aunque no lo decía en voz alta, Renata también lo sentía. Estaban cerca, muy cerca, pero todavía no podían cerrar el círculo. Una mañana cualquiera, mientras organizaba correos antiguos, encontró un archivo adjunto que casi había pasado por alto. Era un correo enviado a ella por Mauricio, años atrás, con instrucciones sobre una transferencia internacional. Lo curioso no era el texto, sino el detalle del destinatario final. Un nombre familiar, un primo lejano de Mauricio que vivía en Panamá. Hasta ese momento, no le había dado importancia. Pero esa transferencia, cruzada con otra carpeta que Héctor le había enviado recientemente, encajaba como si hubiera sido colocada allí por el destino. Renata envió el archivo a Héctor de inmediato. Esto es lo que buscábamos. Él no respondió de inmediato, pero una hora después, la llamó con voz entrecortada por la emoción. Renata, esto lo cambia todo. Esta es la conexión directa entre los fondos que él quiso ocultar y tu participación como coautora. Ya no es solo sospecha, es prueba. Ella se quedó en silencio unos segundos. Lo sabía, lo había sentido. Había encontrado la última pieza del rompecabezas. Y con ella, ya no había grietas. El castillo de mentiras de Mauricio estaba por derrumbarse. Lo que siguió fue un trabajo quirúrgico. Héctor y su equipo legal reorganizaron todo el expediente, destacando la nueva evidencia. La transferencia mostraba no solo la intención de esconder patrimonio, sino también la participación de Renata en la administración de esos fondos. Su firma, su correo, su rastro estaba en todo. Esto no solo invalida su defensa, dijo Héctor, sino que lo coloca como responsable de fraude conyugal. Las palabras sonaban frías, técnicas, pero para Renata significaban algo más profundo: justicia. Esa noche, al repasar todos los documentos ya preparados, Renata sintió una calma inusual. Ya no había ansiedad ni miedo, solo claridad. Su historia, por fin, estaba completa. Cada mentira tenía su contraparte en papel. Cada insulto tenía su respuesta en evidencia. Y cada traición, por más dolorosa que fue, había quedado registrada. Era su verdad, estructurada y sólida. Y lo más emocionante era saber que no se la gritó al mundo. La construyó en silencio, como una arquitecta de su propia liberación. Mauricio, por otro lado, seguía actuando como si nada estuviera por pasar. Organizó una cena de negocios, publicó más fotos con Lola,
sonrió ante las cámaras. Pero dentro de él, algo empezaba a crujir. Los retrasos de sus abogados, las evasivas de sus socios, las preguntas incómodas de Lola, todo apuntaba a que el suelo comenzaba a moverse. Aún no lo sabía con certeza, pero sentía que algo no encajaba, que Renata no estaba tan derrotada como él quería creer. Lola, quien hasta entonces se mantenía al margen, comenzó a investigar por su cuenta. Descubrió que el primo de Mauricio, el destinatario de la famosa transferencia, había estado involucrado en un escándalo empresarial años atrás. ¿Por qué nunca me contó esto?, se preguntó, sintiendo que el lujoso piso en el que vivía no tenía cimientos firmes. Y lo que más le dolía no era haber sido usada, era empezar a pensar que, en toda esa historia, Renata podía no ser la villana, sino la víctima más fuerte que había conocido. Mientras tanto, Héctor organizó una reunión clave con Renata. Cuando mostremos esto ante el juez, Mauricio va a intentar un acuerdo. Se va a desesperar. Ella negó con la cabeza. No quiero acuerdos. Quiero verdad. Héctor sonrió. Sabía que no era revancha. Era dignidad. Porque cuando alguien te intenta borrar, la forma más poderosa de resistir es dejar una huella imborrable. Y Renata no solo estaba marcando territorio. Estaba construyendo un legado. En los días siguientes, la tensión creció. El equipo de Héctor recibió intentos de intimidación velados, correos anónimos, llamadas sin voz, pero nada que pudiera frenar lo inevitable. Porque una vez que la verdad se organiza, ya no hay marcha atrás. Renata se mantenía en calma. Se preparaba para el juicio como quien se prepara para una ceremonia íntima. Sabía que no habría aplausos ni reconocimiento inmediato, pero también sabía que iba a recuperar algo más valioso que los bienes materiales: el respeto por sí misma. El día en que firmaron el expediente final, Héctor le entregó una copia a Renata y le dijo: «Aquí está tu historia, contada por ti, respaldada por hechos. Innegable». Ella tomó la carpeta con manos firmes y la guardó en su bolso. No necesitó decir nada. Sus ojos lo dijeron todo. No era solo un documento legal. Era su arma, su escudo, su testimonio. Y con eso en mano, ya no le temía a nada. ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien que intentó destruir no solo tu matrimonio, sino tu dignidad? ¿Hasta dónde irías por justicia sin perder tu alma en el camino? El mensaje llegó en una tarde tibia, casi inofensiva, como una brisa que apenas mueve las cortinas. Mauricio escribió sin mucha elaboración: «Quiero hablar. Por última vez. Te invito a cenar. Sin abogados». Renata lo leyó 3 veces antes de decidir qué hacer. No por duda, sino por estrategia. Había aprendido que incluso los gestos más simples pueden tener intenciones ocultas. Y esta invitación no era una excepción. Aceptó con una respuesta breve: lugar y hora. Ni un saludo, ni una firma. Nada más. Eligió su atuendo con la misma meticulosidad con la que organizaba sus expedientes. Sobria, elegante, sin ostentación. Sabía que cada detalle sería interpretado por Mauricio como una señal. Y ella estaba decidida a enviar un solo mensaje: «Estoy en paz, pero no derrotada». Al llegar al restaurante, uno de los favoritos de ambos en tiempos pasados, lo vio sentado en su mesa habitual. Vestía como si el tiempo no hubiera pasado, como si aún tuviera todo bajo control. Pero sus ojos traicionaban la fachada. No había brillo, había urgencia. «Renata», dijo, levantándose con un gesto de cortesía que parecía más actuación que amabilidad. Ella asintió y se sentó frente a él. Por unos segundos, el silencio fue incómodo. No porque doliera, sino porque no había nada más que decir. El camarero llegó, tomó nota de una copa de vino para él. «Agua para ella». «¿Agua? ¿Nada más?», preguntó Mauricio, sorprendido. «Estoy bien así», respondió Renata, con una sonrisa que le cortó el aliento. Esa tranquilidad no era habitual en ella, o al menos, no la que él recordaba. La conversación comenzó con rodeos. Un par de comentarios sobre el clima, una mención vaga a sus abogados, y luego el verdadero motivo. «Mira, Renata, sé que las cosas se han salido de control. Yo nunca quise llegar a este punto». Ella arqueó una ceja. «Este punto en el que finges que todo fue un accidente». Mauricio tragó saliva. «No, quiero decir, todo esto está yéndose muy lejos. Tú no necesitas esto. Podemos resolverlo entre nosotros. Evitarnos la vergüenza. Puedo darte una cantidad justa, lo suficiente para que sigas adelante». «Una cantidad justa», repitió ella, como quien escucha un chiste viejo.
Mauricio, no se trata del dinero. Nunca se trató. Se trata de lo que intentaste robarme sin que yo lo notara. Él se removió en su silla. No seas dramática. Y fue en ese instante, como quien lanza una carta sobre la mesa, que Renata sacó su teléfono. Lo apoyó en la mesa, abierto en una grabación. Era su voz, la suya, Mauricio, semanas atrás, admitiendo en una conversación que escondió bienes, que la subestimó, que pensó que podría dejarla sin nada. La sangre se le fue del rostro. «¿Tú grabaste eso?», murmuró. «Tú me diste el motivo», dijo ella, serena. «Y no estoy aquí para chantajearte. Estoy aquí para avisarte que no hay marcha atrás». Mauricio intentó recuperarse. «Esto no te conviene. Si haces esto público, nos arruinas a los dos». Renata lo miró con una calma casi poética. «La diferencia es que yo ya estuve rota, y tú apenas vas a comenzar a romperte». Las palabras cayeron con precisión quirúrgica. No era rabia, era justicia emocional. El resto de la cena transcurrió con frases sueltas, sin sabor. Mauricio intentó cambiar de táctica, apelando a recuerdos, a momentos del pasado. «Recuerda nuestras vacaciones en Oaxaca, la vez que nos perdimos en las dunas». Renata sonrió, pero con nostalgia ajena. «Recuerdo todo, Mauricio. Por eso no vuelvo». Y esa fue la estocada final. Porque no hay dolor más grande para un manipulador que ver a su víctima inmune. No hostil, no vengativa, inmune. Al terminar, ella se levantó primero. Dejó suficiente dinero para su agua, agradeció al camarero y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Mauricio la vio alejarse con una mezcla de furia y miedo, porque por primera vez en mucho tiempo, comprendió que ya no tenía poder sobre ella. Renata, por su parte, subió a su coche y se permitió un suspiro largo. No era tristeza, era liberación. Había enfrentado a su pasado, lo había mirado a los ojos, y no sintió ni una grieta en el alma. Esa noche, guardó la grabación en una carpeta con respaldo. Héctor ya la tenía en su poder, pero ella también quería conservarla. No como trofeo, sino como recordatorio. De quién fue, de quién es ahora, y de lo que nunca más permitirá en su vida. Porque a veces, la victoria no es el aplauso. Es la serenidad con la que te vas, sabiendo que ya no necesitas ganar, porque ya no tienes nada que demostrar. Lola llevaba días sintiéndose extraña. No era solo el cambio en Mauricio, ni la distancia repentina, ni siquiera la frialdad con la que hablaba cuando pensaba que ella no escuchaba. Era algo más visceral, más profundo, una intuición en el estómago. Ese tipo de corazonada que las mujeres aprendemos a reconocer cuando algo empieza a oler a mentira. Y aunque había decidido confiar, porque creía tener la ventaja, el silencio creciente de Mauricio se volvía insoportable. Había dejado de hacer planes con ella, de responder con afecto y, sobre todo, de hablar de su futuro juntos. Esa noche, en un ataque de ansiedad, tomó el teléfono de Mauricio mientras él se duchaba. Lo hizo con rapidez y habilidad. No era la primera vez que lo intentaba, pero esta vez logró desbloquearlo. Su corazón latía como un tambor desbocado mientras revisaba los últimos mensajes. La mayoría eran inofensivos, hasta que llegó a uno. Lo de Lola está controlado. Apenas pase el juicio, cierro eso. Lo leyó una vez, luego dos, luego tres. Sus manos comenzaron a temblar. No era solo una conversación, era una sentencia. Ella no era más que una fase, una herramienta, una pieza de transición. No gritó, no lloró. Guardó el teléfono en su lugar y se fue al balcón a respirar. «Yo no soy Renata», murmuró con furia contenida. «No voy a dejar que me use». Pero decirlo no la liberaba del hecho de que, aunque había querido creer que ella era distinta, Mauricio seguía siendo el mismo. El mismo hombre que dejó a su esposa con una sonrisa en la cara y una puñalada en la espalda. El mismo que ahora planeaba deshacerse de ella como si fuera una chaqueta vieja. Una mujer superadora no es solo la que sobrevive. Es la que reacciona. Decidió confrontarlo al día siguiente. Lo esperó en el comedor, con la misma expresión serena con la que él había visto tantas veces a Renata. «¿Quién es Jimena?», preguntó sin rodeos. Mauricio, acostumbrado a mentir, levantó una ceja con falsa sorpresa. «¿De qué estás hablando?». Ella arrojó el teléfono sobre la mesa. «De la que le escribiste anoche. De la que supuestamente va a reemplazarme en cuanto termines con Renata». El silencio fue ensordecedor. Él no respondió de inmediato. Y eso fue todo lo que ella necesitaba para saber la verdad. «No tienes idea del caos que estoy manejando», se atrevió a decir.
Esto no es personal. Es estrategia. Pero Lola ya no era la chica ingenua de hace unos meses. No soy parte de tu estrategia, Mauricio. Y no soy un adorno que puedes cambiar cuando te conviene. El desprecio en su voz lo desarmó. Por primera vez, la vio como una amenaza real. Porque el tipo de mujer que se siente traicionada 2 veces, ya no llora, actúa. Durante los días siguientes, Lola se mostró fría, distante. No discutió más, pero empezó a mover sus propias piezas. Habló con una amiga abogada, investigó qué derechos tenía sobre los bienes compartidos informalmente, y empezó a recopilar pruebas. No porque quisiera pelear con Renata, sino porque comprendió, finalmente, que estaban en el mismo bando. Mauricio era el enemigo común, el lobo disfrazado de amante, de esposo, de protector. Un maestro del disfraz emocional. En paralelo, las redes sociales de Mauricio seguían su curso habitual. Publicaciones forzadas, sonrisas actuadas, frases motivacionales que ahora le resultaban cínicas incluso a Lola. Cada vez que posteaba algo, ella recordaba el mensaje. Lo de Lola está controlado. Esa frase se le había tatuado en la mente. Y con cada día que pasaba, sentía que la única forma de borrar esa marca era convirtiéndose en una mujer que también supiera jugar, pero a su manera. El punto de quiebre llegó en una fiesta empresarial. Mauricio la llevó, como siempre, con la intención de exhibir su trofeo. Pero ese día, Lola no brilló como otras veces. No sonrió, no participó, y, cuando una conocida se le acercó para preguntarle si ya había conseguido el anillo, respondió con un tono ácido: no, pero ya conseguía algo mejor. Claridad. Mauricio, al escuchar eso, le apretó el brazo con disimulo. No es momento para sarcasmos. ¿Y cuándo lo es, Mauricio? Cuando estés solo otra vez. La escena fue breve, pero varios la notaron. Aquella noche, Mauricio volvió a casa solo. Lola no regresó. Se fue sin avisar, sin hacer escándalo. Solo dejó una nota sobre la cama. No soy tu Renata, pero tampoco voy a quedarme esperando ser tu próxima víctima. Y aunque aún no sabía lo que Renata estaba por hacer en el juicio, ya no le importaba. Había salido del juego, no porque perdiera, sino porque entendió que su victoria era dejar de jugar con hombres rotos. Mauricio, al encontrar la nota, apretó los puños. Maldita sea, susurró, pero en el fondo, sabía que lo peor aún no había llegado, porque si hasta Lola lo había dejado, era solo cuestión de tiempo antes de que todo lo demás empezara a desmoronarse. El castillo de ego, construido con traiciones y promesas rotas, empezaba a caer piedra por piedra. El día amaneció nublado, como si el cielo quisiera acompañar la tensión que se respiraba en cada rincón de la casa. Renata despertó temprano, sin necesidad de alarma. Su cuerpo, acostumbrado al ritmo de la estrategia, sabía que no podía perder ni un minuto. Había dormido poco, pero sin pesadillas. El insomnio no venía del miedo, sino de la expectativa. Como quien ha entrenado durante meses, al fin, se prepara para subir al escenario. Esa era la sensación que le recorría el pecho, una mezcla de adrenalina y calma. Extraña, contradictoria, real. El desayuno fue simple, café negro y pan tostado. Nada más. No tenía hambre, tenía determinación. Revisó una última vez la carpeta con la documentación final. Las pruebas, las transcripciones, las grabaciones, los informes de Héctor. Todo estaba en su sitio, ordenado como un mapa que la conduciría de regreso a sí misma. Cada hoja era un paso hacia su libertad, pero no una libertad cualquiera, una superadora, la que se conquista después de haber sido subestimada, anulada y traicionada, y que, aún así, no grita venganza, sino equilibrio. Héctor llegó a media mañana. Vestía formal, pero sin rigidez. Sabía que ese no era un juicio más. Era un acto de justicia emocional. Se sentó frente a ella y la miró con una mezcla de admiración y respeto. ¿Estás lista?, preguntó, sabiendo que la respuesta era más simbólica que literal. Renata asintió, más de lo que nunca imaginé. Le mostró el expediente con calma, como una general presentando su estrategia de batalla. Él lo revisó en silencio y luego dijo: «Esto va a cambiar tu vida, pase lo que pase». La tarde la dedicaron a ensayar posibles preguntas, escenarios, reacciones. Héctor la preparó con una firmeza delicada. Van a intentar provocarte. Van a insinuar cosas. No respondas desde el estómago. Hazlo desde el alma. Renata tomó nota mental de cada consejo. Pero había algo que no necesitaba ensayar.
su verdad. Porque no se aprende a decir lo vivido. Se recuerda, y cuando se recuerda desde la dignidad, la voz no tiembla. Se proyecta, se sostiene, se impone. Ya entrada la noche, después de la última revisión, Héctor se despidió con un apretón de manos que decía más que 1000 discursos. No solo vas a ganar el juicio, Renata. Vas a recuperar tu historia. Ella sonrió, pero no una sonrisa para tranquilizarlo. Una sonrisa que revelaba que lo sabía, que ya lo había sentido en su cuerpo, que su silencio de todos esos meses no había sido vacío. Había sido preparación. El mundo iba a escucharla. Pero más importante aún, ella ya se había escuchado a sí misma. Quedarse sola después de que él se fue no fue una tragedia. Fue un regalo. Por primera vez en meses, se permitió llorar. No de tristeza, de limpieza, como si su cuerpo necesitara vaciar las últimas gotas de dolor antes de entrar al tribunal. Sacó la carta vieja que había leído semanas atrás. La sostuvo entre las manos, la miró por última vez y, sin vacilar, la rompió en pedazos. No con rabia, con paz. No necesito esto para recordar quién fui. Ya me tengo presente en cada célula. Se miró al espejo durante largos minutos. No se veía como la misma mujer de meses atrás. Había algo en su mirada que no existía antes. No era dureza, era presencia. Esa capacidad de ocupar el lugar que le corresponde sin pedir permiso. Era Renata, sí, pero una Renata completa. Rehecha, reconstruida con paciencia, con estrategia, con emoción. Una mujer emocionante no es la que dramatiza su dolor. Es la que lo convierte en plataforma para su renacimiento. Preparó la ropa que llevaría al juicio. No era ostentosa, pero sí impecable. Un traje claro, sobrio, con líneas limpias, sin colores estridentes. No necesitaba vestirse de guerra. Su verdad era su armadura, su serenidad, su espada. En un pequeño bolsillo interior de la chaqueta, guardó una foto suya de joven, sonriente, antes de casarse. No por nostalgia, por honor, porque esa mujer, ingenua y luminosa, había sido la semilla de todo lo que era ahora. Al cerrar la maleta de documentos, se permitió una última meditación. No era religiosa, ni esotérica. Era una conversación consigo misma. Renata, pase lo que pase mañana, te prometo algo. No volverás a apagar tu luz por nadie. Nunca más. Y en ese susurro íntimo, selló el compromiso más importante de su vida. No con Héctor, no con el juez, con ella. Se acostó temprano, y aunque el cuerpo temblaba levemente por la tensión, durmió profundamente. Soñó con su casa llena de ventanas abiertas, con viento entrando libremente, con música, con luz. No soñó con Mauricio, ni con el juicio. Soñó con ella bailando sola en la sala, en paz. Y eso, quizá, ya era una victoria antes de entrar a la sala del tribunal. El sol apenas asomaba cuando Renata llegó al tribunal. El ambiente olía a café recién hecho, a nervios recién despertados, a murmullos contenidos. La sala aún estaba vacía, pero los relojes parecían avanzar con una precisión implacable. Se sentó en el banco designado para su lado, con su carpeta sobre las piernas, los dedos entrelazados y la mirada al frente. Héctor llegó minutos después, con la calma de quien ha entrenado a fondo y sabe que tiene las piezas correctas en su lugar. ¿Lista?, preguntó. Ella solo asintió. Sus ojos decían más que cualquier palabra. A los pocos minutos, las puertas se abrieron. Mauricio entró como si caminara sobre una pasarela invisible. Impecable, seguro, con la sonrisa torcida que usaba cuando creía tener la ventaja. A su lado, sorprendentemente, no estaba Lola. Iba solo. Esa ausencia ya decía mucho. Pero su actitud no había cambiado. Saludó con una inclinación de cabeza a quienes lo miraban, como si el juicio fuera una formalidad y no una amenaza. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Renata, intentó leerla, pero lo único que encontró fue serenidad. Y eso lo descolocó. El juez llegó puntual. La audiencia comenzó. Se leyeron los antecedentes, se presentaron las partes, y pronto Mauricio tomó la palabra. Su abogado, con tono educado pero calculador, comenzó a detallar su versión, que Mauricio había sido el sostén económico, que Renata no había contribuido significativamente, que ella estaba siendo manipulada por un resentimiento emocional disfrazado de reclamo legal. La sala se mantenía en silencio, pero se percibía una tensión eléctrica. Cada palabra era una piedra que Mauricio lanzaba confiado, sin saber que estaba construyendo su propia tumba.
Cuando fue el turno de Renata, la sala cambió de ritmo. Se levantó sin prisa, con la carpeta en la mano, y caminó hacia el estrado con una firmeza conmovedora. Su voz, clara pero serena, comenzó a narrar su historia, no como un relato lacrimógeno, sino como un mapa de hechos. Fechas, decisiones, contribuciones económicas, sacrificios. No apeló a la lástima, sino a la lógica. Mientras él hacía tratos, yo firmaba contratos. Mientras él viajaba, yo organizaba cuentas. No era una espectadora, era una socia no reconocida. Y entonces, como si el aire en la sala se hubiera detenido, Renata dijo la frase que lo cambiaría todo. Tengo algo más que decir, su señoría. Se acercó a la mesa, abrió su carpeta y sacó las grabaciones, las transferencias, las pruebas firmadas. Cada documento fue entregado con precisión, cada palabra respaldada. El juez, visiblemente interesado, comenzó a revisar los papeles. Mauricio empezó a mover las piernas bajo la mesa. Su sonrisa se desfiguraba lentamente. No entendía cómo había llegado hasta ahí sin notar lo que se le venía encima. Estos documentos demuestran no solo mi participación activa en las empresas, dijo Renata, sino también intentos de ocultamiento de patrimonio, de manipulación financiera y de coacción emocional. El juez levantó la vista. ¿Tiene pruebas de esto último? Héctor intervino, sacando un dispositivo. Tenemos una grabación autorizada en la que el señor Mauricio admite dichas acciones. El juez la aceptó y la escuchó allí mismo, mientras la sala entera contenía el aliento. La voz de Mauricio, clara, despreciativa, inundó el recinto. Ya no había más máscaras. Mauricio intentó hablar. Balbuceó algo sobre fuera de contexto y manipulación emocional, pero nadie lo escuchaba. El daño estaba hecho. Renata no necesitó levantar la voz. Su verdad, dicha con firmeza y paz, había sido más poderosa que cualquier grito. Y en ese instante, todos los presentes en la sala entendieron que no estaban ante una mujer rota, sino ante una mujer reconstruida con precisión quirúrgica. Una mujer emocionante, no porque dramatizara su historia, sino porque la había enfrentado de frente, sin miedo. Cuando terminó su declaración, Renata regresó a su asiento. No miró a Mauricio. No necesitaba hacerlo. Su momento no había sido para él. Había sido para ella, para su historia, para su dignidad. La sala seguía en silencio. El juez pidió un receso para revisar el material, y Héctor le colocó una mano en el hombro. Lo hiciste perfecto. Renata asintió, respirando hondo. Aún quedaba juicio, aún faltaban decisiones. Pero algo dentro de ella ya se había liberado. Y eso no dependía del fallo del juez. Era un veredicto interno, ya no era la misma. ¿Y tú? ¿Has sido desacreditado en público por alguien en quien confiabas? ¿Cómo reaccionarías si tu dignidad estuviera en juego frente a una multitud silenciosa? ¿Te levantarías con la frente en alto como Renata? El tribunal se reconvocó tras el receso. Todos regresaron a sus asientos con un aire diferente, como si el oxígeno mismo hubiera cambiado. El juez, con el rostro grave pero sereno, volvió a su lugar. Había tenido tiempo suficiente para revisar los documentos y escuchar las pruebas. Su mirada ya no se movía con indiferencia entre los abogados. Ahora se detenía con firmeza sobre Mauricio. Y cuando pidió silencio en la sala, el eco fue absoluto. Nadie respiraba. Nadie se movía. Era el inicio del fin. Mauricio intentaba mantener la compostura, pero la tensión era visible. Su mandíbula apretada, su pierna moviéndose bajo la mesa, su camisa ligeramente manchada de sudor. Lo que una vez fue arrogancia, ahora era inseguridad mal disimulada. Su abogado balbuceaba estrategias que ya no parecían tener sentido. Podemos alegar presión emocional, podemos pedir una evaluación psicológica, pero Mauricio no escuchaba. Estaba atrapado en la repetición de su propia voz, la del audio, sonando una y otra vez en su cabeza como un látigo. El juez pidió a Renata que se pusiera de pie. Tras revisar las pruebas, se ha determinado que su participación en los negocios familiares es no solo legítima, sino fundamental. El tribunal reconoce su derecho a la mitad de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, así como una revisión del intento de ocultamiento patrimonial por parte del señor Mauricio García. La sala entera pareció exhalar al mismo tiempo. Era oficial. Había ganado. No por capricho, no por manipulación. Por verdad. Mauricio no reaccionó de inmediato. Sus ojos miraban al frente, perdidos, como si aún no comprendiera que todo se había acabado.
Renata, por el contrario, mantenía su postura. No celebraba, no sonreía, solo agradecía con la mirada. Sabía que no era el final, era el comienzo de algo nuevo. El juez continuó hablando, detallando las implicaciones legales. Además, considerando la evidencia de intención de fraude, se procederá a la congelación temporal de los activos del señor Mauricio hasta nueva revisión. ¡Ay, sí! Mauricio se quebró. «Esto es una locura», gritó, levantándose de golpe. «Ella me está destruyendo». El juez golpeó el mazo. «Señor García, si no guarda la compostura, se suspenderá la audiencia con sanción». Pero ya no podía controlarse. La máscara, finalmente, había caído, y debajo de ella no había fuerza, solo miedo. Un miedo que ni el mejor traje, ni la sonrisa más ensayada podían esconder. Los asistentes lo miraban con incomodidad, algunos con pena, otros con satisfacción. Desde el fondo, un murmullo se fue extendiendo. Una mujer susurró a otra: «Ahora entiendo por qué ella estaba tan tranquila». Otra comentó: «Siempre pensé que él era demasiado perfecto para ser real». Las opiniones se inclinaban, lentamente, hacia Renata. Ya no era la mujer silenciosa que soportaba humillaciones. Era la mujer que había desmantelado al hombre que se creyó intocable. Y lo había hecho sin gritos, sin escándalos, solo con verdad, paciencia y estrategia. Mauricio fue escoltado fuera de la sala temporalmente para calmarse. Mientras tanto, el abogado de Renata se acercó a ella. «Es cuestión de tiempo. Lo que sigue es procedimiento. Ya ganaste». Ella no respondió. Solo miró hacia la ventana, donde la luz de la tarde se colaba con suavidad. Pensó en todo lo que había pasado. Las lágrimas, las noches de duda, los insultos, las miradas de desprecio. Todo eso ahora era un recuerdo, no una herida, porque cuando una mujer se reconstruye desde la traición, se convierte en algo que nadie puede derribar fácilmente. Cuando Mauricio regresó a la sala, ya no era el mismo. El peinado perfecto se había desordenado, la camisa estaba arrugada, y sus pasos ya no eran firmes. Eran los de un hombre que ha visto su reflejo sin filtros y no le gusta lo que ve. Se sentó sin mirar a Renata. No dijo nada más, porque sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. Y también porque, por primera vez en su vida, se sentía pequeño. Y no había nada más humillante para alguien como él. El juez concluyó la jornada confirmando que en la siguiente audiencia se firmarían las disposiciones definitivas. Renata asintió. No necesitaba más palabras. Todo lo esencial ya había sido dicho. Se levantó, recogió sus cosas y se despidió del tribunal con la misma elegancia con la que había entrado. Mientras caminaba hacia la salida, no miró atrás. No por desdén, sino porque el pasado ya no la retenía. Ahora, el camino era solo suyo. El día de la audiencia final amaneció con un cielo diáfano, sin nubes, como si incluso el universo entendiera que algo importante estaba por concluir. Renata llegó temprano, como siempre. Su traje era el mismo, su carpeta también, pero su andar, ese había cambiado. Caminaba con la firmeza de quien ya no carga el peso del dolor, sino el equilibrio de la dignidad restaurada. Héctor la esperaba en la entrada del tribunal. «Hoy se cierra el círculo», dijo, y Renata respondió con una media sonrisa. «Hoy lo que se rompe es el silencio». La sala estaba más llena que nunca, no solo por los implicados legales, sino porque corría el rumor de que algo grande iba a pasar. Algunos periodistas se habían colado discretamente. Otros tantos amigos de Mauricio se presentaron con curiosidad malsana. Nadie quería perderse el desenlace. Mauricio llegó más tarde que de costumbre. Sin corbata, sin Lola, sin su sonrisa. Llevaba los ojos hinchados, la mirada perdida y los gestos erráticos. Parecía un hombre que ya no estaba luchando, sino esperando el golpe final. El juez tomó la palabra. Con voz pausada, comenzó a dictar sentencia. Se otorgaba a Renata el 60% de los bienes compartidos, como compensación por su aporte no registrado y los intentos documentados de fraude patrimonial. Se validaban todas las pruebas aportadas, incluyendo grabaciones y transferencias internacionales. Y se instruía a Mauricio a entregar en un plazo de 10 días las propiedades designadas, sin posibilidad de apelación, dada la contundencia del material. Cada palabra era un clavo más en la cruz que él mismo había construido. Pero entonces, cuando ya parecía todo dicho, Renata se levantó con permiso del juez. «Su señoría, antes de cerrar esta sesión,
Tengo una última prueba que deseo introducir al expediente. No legal, sino moral. El juez asintió, intrigado. Héctor le entregó una tablet que conectaron al monitor de la sala. Lo que se proyectó fue un video. En él, Mauricio aparecía en una conversación privada, grabada legalmente durante su cena con Renata, donde no solo admitía su culpa, sino que se burlaba abiertamente del proceso. Todo esto es un show. Ella no tiene agallas. Yo controlo todo. El silencio en la sala fue absoluto. Nadie respiraba. Mauricio palideció como si el alma se le escapara del cuerpo. Intentó desconectar la pantalla, pero el juez lo detuvo con un grito autoritario. «No se mueva, señor García». Las imágenes siguieron corriendo. Mauricio hablando de cómo manipuló a Lola, cómo mintió ante notarios y cómo planeaba empezar de nuevo en otro país. Era la confesión completa, pública, inapelable. Lo que alguna vez dijo entre risas ahora lo clavaba contra el muro de su ruina. Cuando el video terminó, la sala estalló en murmullos. Algunos asistentes se llevaron las manos a la boca. Otros simplemente negaban con la cabeza. Mauricio se dejó caer en su asiento, derrotado. El juez, visiblemente irritado, volvió a hablar. El tribunal se reserva el derecho de abrir una investigación penal por perjurio y fraude fiscal. Héctor miró a Renata. Ella no dijo nada. Ya no era necesario. Su voz había sido escuchada. Su historia, finalmente contada. Lola, quien hasta ese momento había permanecido invisible, apareció en la sala en medio del alboroto. Vestía de negro, sin maquillaje, con una expresión dura. Caminó lentamente hacia el frente, y sin decir una palabra, lanzó el anillo de compromiso de Mauricio sobre la mesa. El sonido metálico resonó como un disparo seco. Luego, lo miró directamente y le dijo: «Me trajiste aquí para esto, eres un fracaso». La frase se convirtió en eco, replicada por algunos presentes que no ocultaron su satisfacción. Mauricio quiso hablar, defenderse, recuperar el control. Pero no quedaba nada que pudiera decir. El hombre que había humillado, mentido y manipulado, ahora era solo eso, un hombre roto. Mientras todos lo observaban, Renata caminó con paso firme hacia la salida. No se detuvo. No miró atrás. En la puerta, se volvió por un instante, y con una voz pausada, dijo: «Gracias por traerla. Ver cómo te abandona fue mi regalo de despedida». No hubo aplausos. No los necesitaba, porque la victoria que había conquistado no era solo legal. Era emocional, moral, silenciosa y absoluta. Era la victoria de una mujer que no se arrodilló ante la traición, sino que se alzó con la verdad como estandarte. Y eso, en un mundo donde tantos se rinden, es el acto más revolucionario de todos. El aire de la ciudad parecía más liviano cuando Renata salió del tribunal. No era una sensación imaginaria, era real, como si el peso de los años de silencio, de las miradas bajadas, de los sacrificios invisibles, finalmente se hubiera evaporado. Caminó sin prisa por las escaleras del edificio, mientras a lo lejos escuchaba las voces de los periodistas intentando arrancar declaraciones. Ella no se detuvo, no por desprecio, sino porque su historia ya había sido dicha en el único lugar que importaba, ante la justicia y ante ella misma. Héctor la alcanzó a media cuadra. Llevaba consigo la copia oficial del fallo, pero no la mostró. Sabía que lo esencial ya no estaba en el papel. «Lo lograste», dijo simplemente. Renata lo miró con una mezcla de gratitud y paz. «Lo logramos», corrigió ella, porque aunque el camino había sido suyo, el acompañamiento firme de Héctor había sido vital. No como salvador, sino como testigo silencioso de su renacer. Se estrecharon la mano, sin fotos, sin flashes, sin dramatismos. Solo respeto, del bueno. En los días que siguieron, la noticia del juicio se propagó como pólvora. Las redes explotaron con comentarios. Algunos la aplaudían, otros dudaban, pero nadie la ignoraba. Renata, sin embargo, se mantuvo al margen. No concedió entrevistas, no hizo publicaciones. Simplemente volvió a su rutina. Empezó a pintar, a leer, a salir sola al café de la esquina. No porque necesitara mostrarse fuerte, sino porque ya lo era. Esa era la diferencia entre una mujer rota y una reconstruida. La primera sobrevive. La segunda, renace. Un día, al entrar en la antigua librería donde solía esconderse del mundo, una joven se le acercó tímidamente. «¿Eres tú? La del juicio, la mujer del video». Renata sonrió con calidez. «Soy Renata». La joven asintió,
emocionada. Gracias por enseñarnos que se puede salir de eso sin perderse. Fue la primera vez que Renata sintió que todo, incluso el dolor más profundo, había valido la pena, porque lo que empezó como una historia de traición, ahora inspiraba a otras a reconstruirse. Y eso, más que un final, era un nuevo comienzo. Mientras tanto, Mauricio desapareció del mapa. Vendió propiedades, cerró sus redes y dejó de aparecer en eventos sociales. Su nombre, antes símbolo de éxito, se convirtió en un ejemplo de advertencia. No por el juicio en sí, sino por lo que representaba, la caída de un ego construido sobre mentiras. De Lola, poco se supo. Algunos decían que volvió a su ciudad natal, otros, que empezó una vida nueva lejos del escándalo. Pero lo cierto es que, como Renata, también aprendió. Aprendió que no se puede construir felicidad sobre la ruina de otra mujer. Renata, ahora, caminaba con otro paso. No porque la vida se hubiera vuelto perfecta, sino porque su alma ya no estaba en guerra. Había entendido que su valor no dependía de un apellido, de una cuenta bancaria o del amor de un hombre. Su valor era su voz, su temple, su historia emocionante, tejida con cicatrices y silencios que ahora eran lecciones. Cada vez que se miraba al espejo, ya no buscaba a la mujer que fue. Saludaba a la que había decidido ser. Un año después del juicio, organizó una pequeña exposición con sus pinturas. Sin pretensiones, sin prensa, solo arte, flores y música suave. En la inauguración, Héctor se acercó con una copa de vino en la mano. ¿Estás feliz?, preguntó. Renata miró a su alrededor, respiró profundo y dijo, «Estoy en paz», que es aún mejor, porque había aprendido que el verdadero triunfo no siempre es escandaloso. A veces, es silencioso. Se esconde en una tarde tranquila, en una risa inesperada, en un corazón que ya no se encoge cuando recuerda. Y así, en ese instante simple pero perfecto, Renata supo que había ganado. No por lo que se llevó del juicio, sino por lo que había recuperado a sí misma. Y eso, ninguna sentencia podría haberle garantizado. Fue su lucha, su decisión, su triunfo. El triunfo silencioso de una mujer que, desde la traición, aprendió a hacerse eterna. Hoy viste cómo, incluso el día del divorcio, él intentó humillarla, pero la verdad es que todo esto comenzó mucho antes, con una escapada oculta, una traición disfrazada y un descubrimiento que le abrió los ojos para siempre. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver el inicio de esta historia, cuando ella aún cuidaba a su madre y terminó descubriendo mucho más de lo que imaginaba. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque entender el comienzo convierte el dolor en fuerza. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.